Amén. Bueno, buenos días, hermanos. Saludo con la paz del Señor a aquellos que no saludé. Bueno, como todos saben, el pastor está con un problema de salud. Por eso hoy no va a, a presidir, ¿no?, la reunión. Y bueno, mientras el pastor se recupera de todo esto, vamos a meditar en la primera carta a los Corintios. Esta mañana les pido que abran la primera carta a los Corintios, el capítulo 1. Y como estuvimos viendo hace un par de domingos atrás con el pastor, respecto a del libro de Números, donde Dios le había encomendado a Moisés, ¿no?, que cense a su pueblo, y luego le dio un orden de acampar, un orden de marcha, y bueno, también ese orden de acampar, en el centro debía estar el tabernáculo, la presencia de Dios. Debería estar en el medio de las 12 tribus. Y bueno, así hizo Israel. También vimos que con el pastor que cada tribu tenía su bandera, su estandarte, y bueno, nosotros debíamos reconocer esa bandera en nuestras vidas. Y esta carta a los Corintios es tocante a ese libro de Números. Dios ordena a una iglesia de Corintio que se encontraba desordenada. El libro de Éxodo nos habla de la salida de Israel de Egipto. Y bueno, así también el libro de Romanos, ¿no?, es tocante a nuestra salida de este mundo, aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y ahí comienza nuestro peregrinar, nuestro camino hacia la tierra prometida, que es en los lugares celestiales. Como Israel caminó por un desierto, nosotros también estamos caminando en un desierto espiritual. Hoy en día, en este mundo no hallamos nada para nuestro espíritu. Bueno, por eso Dios nos da un orden. Y ese orden, parte de ese orden es el que quiero meditar el día de hoy. Esta carta a los Corintios fue una carta dirigida a un grupo de santos que estaba en una ciudad, pero eran varias congregaciones, pero haciendo referencia a una sola iglesia. Y eso es lo que voy a apuntar, a que somos una sola iglesia, por más que seamos diferentes congregaciones dentro de, por ejemplo, de esta ciudad de Buenos Aires, hay diferentes congregaciones, pero todos somos uno, somos un cuerpo. Y esta carta a los Corintios tiene 7 divisiones para comprender de lo que está hablando. Y la primera división es del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Toca los primeros 3 capítulos y se denomina esta división el proyecto divino de Dios. Dios tiene un proyecto que lo va a ir cumpliendo hasta obtener su objetivo. Uno se propone, cuando comienza el año, tiene un proyecto para este año y bueno, a medida que va transcurriendo el tiempo, ese proyecto se va consumando. Por eso Dios, bueno, vamos a ver también cuál es el proyecto final de Dios a causa de estas cartas. Bueno, el primer capítulo de esta carta nos habla que el centro de juntar todas las cosas. Y debemos juntar todas las cosas en un nombre. Y ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de juntar toda y cada una de las cosas. Vamos a ver en el capítulo 2 que habla respecto del poder. El poder que necesitamos para juntar todas esas cosas y que es un espíritu. Y ese espíritu es el Espíritu Santo. Y el capítulo 3 nos habla del propósito de Dios. Y ese propósito es un templo. Su propósito es un templo. Y ese templo es la morada de Dios. Así que para comenzar, vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, del versículo 10 hasta el 17. Dice: os ruego pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de lo demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, vamos a leer esta parte del capítulo 1, y en esta parte del capítulo 1 encontramos por qué dijimos que este primer capítulo nos dice que el nombre para juntar, para centrar todas las cosas, es Jesucristo. Y vamos a leer con más detalles. Dice el versículo 10, os ruego pues, hermanos, o sea, ya era una congregación de santos, de hijos convertidos. No está hablando a inconversos, le está hablando a hijos de Dios. Por el nombre, y acá dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Básicamente acá el apóstol Pablo está diciendo que Cristo es nuestro centro, Cristo es nuestra cabeza, podríamos decir en otras palabras. Dice en 1 Corintios 11, versículo 3, 1 Corintios 11, versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Así vemos también en Efesios 1, 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este es el primer paso para reconocer por qué decimos que había divisiones dentro de la iglesia de Corintios. Porque habían dejado su cabeza, se habían independizado, no reconocían a Jesús, el centro de todas las cosas, como su cabeza. Cada uno, dice en el versículo 12, que cada uno decía, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo. Hacían divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Esto es un error. Es un error que trae confusión, porque ya no buscamos a Cristo, sino que empezamos a buscar a líderes. Vamos tras líderes, tomamos a líderes como nuestra cabeza. Y esto hace confrontar a los santos. Claro, porque uno sigue a tal o cual líder y otro tiene otra visión, sigue a tal otro. Y vemos que el cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual. Y dentro de este cuerpo espiritual no hay divisiones. Somos todos acá, somos hermanos, pero a la vez todos estamos formando parte del cuerpo de Dios. Acá no hay ninguno que no forme parte del cuerpo de Dios. Bueno, así también otra congregación de santos, de hermanos, también forman parte de nuestro cuerpo. Somos todos, tantos ellos como nosotros, somos parte del mismo cuerpo. Pareciera algo simple de entender, pero es bastante complejo a la hora de ponerlo por práctica, ¿no? No es que nosotros nos congregamos acá porque acá se predica tal pastor.
Y sí, está bien, somos hermanos, pero yo voy acá porque acá predica tal pastor. No, nosotros debemos saber que por más que estemos en este lugar o en otra congregación, todos somos parte del mismo cuerpo, no exaltamos, nuestra cabeza es Cristo, debemos sujetarnos a Cristo, Él es nuestra cabeza. Si nos salimos de esa cabeza que es Cristo, entramos en un desorden y este desorden, bueno, debe ser ordenado, por eso Pablo escribe esta carta. Y cuando la iglesia entra en esa fracción, porque no solo había división, sino que también estaba como, por así decirlo, chocaban cada congregación dentro de esta misma ciudad que era Corintios, chocaban entre ellos, buscaban, tenían disensión, dice, o sea, discutían entre ellos. Y podemos ver también la primera carta a los Corintios, el capítulo 11 y el versículo, a ver, no, versículo, sí, 11, versículo 18, capítulo 11, versículo 18, dice. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, o sea, ¿qué hacían cada congregación? Hoy tenemos por ahí, por así decirlo, una manera distinta de congregarnos, pero en ese tiempo se congregaban cada uno en diferentes puntos de la ciudad, como una sola iglesia, como la sola iglesia de la ciudad de Corintios. Pero a la vez ellos se juntaban todos como la única iglesia que somos, y ahí dice que pasaba esto. Oigo que hay entre vosotros divisiones, y dice, y en parte lo creo. Dice que había divisiones. Dice, por cuanto os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Hablaban respecto de comer la cena del Señor. Estaba poniendo en orden acá otro tema respecto de la cena del Señor, cómo debía ejecutarse. Y vemos cómo sigue poniendo en orden Pablo todas estas cosas. Y saber y reconocer que Cristo es la cabeza, estamos entrando en el orden divino de Dios. Dios estableció que Cristo es la cabeza, dice que Él, como leímos recién en Efesios capítulo 1, verso 22, que Él le sujetó todas las cosas y sobre todas las cosas le puso como cabeza de la iglesia. Y entender este orden de Dios, que Cristo es la cabeza de Dios, estamos caminando, por así decirlo, en este peregrinar en orden. Y ese orden divino, ese orden espiritual, que no es visible, por así decirlo, que es un orden espiritual, tiene una hermosura. Es hermoso porque estamos justamente haciendo el orden que Dios le dio a Pablo para que escribiese esta carta. Y vemos en el libro de Números capítulo 24, después de que fueron censados y que fueron ordenados cada uno por su tribu, cómo debían acampar, veamos lo que dicen las Escrituras respecto de esa obediencia a ese orden que Dios había establecido. Dice el capítulo 24, hablando de Balaam, capítulo 24, versículo 1. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera vez y la segunda vez en busca de agüero. O sea, no fue en busca de maldición a Israel, sino que fue a bendecirlo esta vez. Sino que puso su rostro hacia el desierto. Puso, podremos decir, su rostro a este desierto espiritual. Y en este desierto espiritual, bueno, él alzó sus ojos y vio a Israel, alojados por sus tribus. Y el Espíritu de Dios
vino sobre él. ¿Cómo estaba Israel? Dice, alojado por sus tribus, estaba ordenado. Él sabía, Israel sabía que el centro de su acampar era el tabernáculo, que cada uno debía estar bajo su bandera, y lo cumplían y así estaban. Así también nosotros tenemos que saber que nuestra cabeza es Cristo y que si no estamos bajo nuestra cabeza, que es Cristo, estamos desordenados. Pero vamos a seguir leyendo respecto de este orden en el que estaba Israel. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto sus ojos. Y esto es lo que dice cuando vio a Israel. Dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Cuando estamos dentro de este orden divino de Dios, cuán hermosas son nuestras tiendas, oh iglesia, podríamos decir, o el Israel de Dios, el Israel espiritual. El Israel espiritual de Dios. Y en esta vemos que en el versículo 10 dice, si no estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Solo podemos estar perfectamente unidos siempre y cuando todos reconozcamos a nuestro cuerpo, a nuestra cabeza, y reconozcamos que nosotros somos un cuerpo. Si nosotros no reconocemos que somos un cuerpo y no reconocemos que ese cuerpo tiene una sola cabeza, que es Cristo, no vamos a estar perfectamente unidos. Va a traer una consecuencia. Y este error y esta consecuencia puede ser podemos caer muy bajo, por así decirlo, no reconociendo esta gran verdad, esta base, por así decirlo. Se habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza, pero necesitamos tener una revelación, un entendimiento práctico, por así decirlo, a la hora de caminar por este desierto espiritual. Y en este desierto, por así decirlo, gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, la que nos da revelación, nos va dando entendimiento, nos va alumbrando nuestros ojos espirituales y podemos comprender de que más allá de que somos hermanos en Cristo, cada uno de nosotros pertenecemos al mismo cuerpo de Jesús, somos parte de Él. El día que recibimos a Jesús, Dios engendra la vida de Jesús en nosotros, su espíritu se une con nuestro espíritu y somos un solo cuerpo, un cuerpo espiritual. Cada uno de nosotros somos un cuerpo espiritual, unidos. Dice que no hay ninguna parte del cuerpo que no sirva, todos servimos, más allá de que algunos sean visibles y otros invisibles, pero todos somos parte del mismo cuerpo y no podemos dividir ese cuerpo espiritual de Dios, porque dividir ese cuerpo espiritual de Cristo trae aún consecuencias peores. Imagínense que el apóstol Pablo escribió el capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios, hablando de la resurrección. Había hermanos que siguiendo líderes, no dice, y eso es algo que quiero aclarar, dice que cada uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. No es que los líderes se ponían para que los sigan. Dice que los mismos hermanos lo ponían a esos líderes y iban tras ellos, enalteciendo y exaltando a ellos. Y eso, bueno, produjo también que también ingresen líderes para llevarlos tras sí. Y el capítulo 15 de esta carta a los Corintios habla de la resurrección. Pablo necesitó escribirle a estos hermanos que se habían caído en el error, por así decirlo, de dejar a Cristo, dejar a Cristo como su cabeza, habían caído en el error que decían que no había resurrección de los muertos,
Imagine las consecuencias que trae dejar a Cristo a un lado y tomar como cabeza a otra persona, tomar como cabeza a un hombre. Pablo mismo tuvo que escribir que si Cristo, bueno, si no hay resurrección de los muertos, que van a nuestra fe, porque si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. Imagínense, esa es la consecuencia de dejar nuestra cabeza, dejar a Cristo como nuestra cabeza de la iglesia, que nuestra dependencia sea para comprender, para poder ministrar, ¿no? Y entender nuestro ser, porque somos un ser espiritual, conformamos el cuerpo de Cristo y debemos tener discernimiento de estas cuestiones. Dice el capítulo 2, vamos a avanzar por el tema del tiempo, que el capítulo 2 habla del poder de juntar. Y si dijimos que que el centro de juntar todas estas cosas era Jesucristo, o sea, nuestra cabeza debía ser Cristo, ese es nuestro centro de juntar como cuerpo de Dios, como hijo de Dios. Ahí nos juntamos todos y ahí todos estamos perfectamente unidos, como dice la palabra. Bueno, ese poder para juntar todas esas cosas es un espíritu. Y ese espíritu es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que escudriña a Dios y es el que nos manifiesta las verdades profundas y nos hace entenderlas, obviamente. Él es el que nos muestra y el que nos revela esas verdades profundas. Por eso parece algo tan sabido como que Cristo es nuestra cabeza, pero debemos tener un entendimiento profundo de estas cosas. Debemos ir, buscar y ahondar en su palabra, en la profundidad de su palabra, que esconde, por qué decimos que nuestra cabeza es Jesucristo y no Dios. Bueno, ya lo leímos, que a Él le fue dado por sobre todas las cosas ser cabeza de la iglesia. Y ese poder de juntar podemos verlo en el capítulo 2, versículo 4, que dice Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. El versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo que él no le está escribiendo para persuadir, para escribirle bonito, para que le guste lo que le está diciendo, sino que le está escribiendo por revelación del Espíritu Santo. Dice, con demostración de poder, y ese poder sabemos que es la revelación del Espíritu Santo, la revelación de la palabra, de las cosas celestiales. Por eso él dice, su cabeza es Cristo. Por eso él dice, en el nombre de Jesús, les pido en el nombre de Jesús, os ruego, dice, en el nombre de Jesús. Él no le habló, no le habló nada espiritual, porque él mismo da testimonio en el capítulo 3, que él no le hablaba como espirituales, pero sí le habló con sabiduría. Él sabía qué era lo necesario. Entonces le habló de Cristo y de este Cristo crucificado, obviamente, de este Cristo cabeza de la iglesia. Por eso rogó. Y a causa de tener ese entendimiento del Espíritu Santo, de ese poder que debe juntar todas las cosas, Pablo mismo dice en el versículo 13, hablando con sabiduría, más que espiritualmente, con un aprendizaje, por así decirlo, más elevado, él habló claramente, pero sabiamente, y dijo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros?
¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Mm? Conocimientos básicos que le planteó el apóstol Pablo a estos santos. ¿Acaso un líder de hoy en día o de aquellos días también fue quien pagó el precio por nosotros? ¿O fue el Señor Jesucristo? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Quién pagó el precio por nosotros? ¿O acaso fue el bautismo de que hizo alguna persona lo que nos salvó? ¿Lo que nos hizo parte de ese cuerpo espiritual? Y sabemos que esa parte, esa provisión, ese lugar donde fuimos todos salvos, dice la Escritura, solo que hay que apropiarse por la fe, fue en la crucifixión y en la crucifixión de Cristo, no fue en otra persona. Por eso Pablo sale de ese lugar, él no toma el lugar que le están dando los hermanos, él deja a un costado el lugar que le dan los hermanos, él no quiere saber nada, dice, ¿acaso fui yo crucificado? No, se rehúsa, ¿no? Y usa toda su autoridad, por así decirlo, espiritual, obviamente, para confrontarlo y decirle, ¿acaso fui yo crucificado? El hermano crecido, el hermano que entiende estas bases, por así decirlo, en esta simplicidad que tienen estas cosas, de tomar a Cristo como nuestra cabeza, también incluye sabiduría, incluye un entendimiento de las cosas básicas, que Cristo es el que se crucificó, Cristo es nuestra cabeza, por eso Él nos sigue hablando del bautismo como lo menciona, sí, pero no le da mucha importancia. Él dice que Él fue mandado a predicar el Evangelio. Sabemos que el bautismo no es el que redime a un pecador, sino es la obra de la cruz la que redime al pecador. Y el bautismo es una obediencia, un paso de obediencia que nosotros tenemos para con el Señor, donde nosotros nos identificamos con Él, por eso nos bautizamos. Pero acá Pablo sabiamente, él divide a los hermanos, confronta, por así decirlo, a los hermanos que, vuelvo a repetir, que estaban en la iglesia de Corintio, que no era solo un templo o un lugar, sino que eran varios en una misma ciudad. Y esos varios conformaban una iglesia de Dios. Por eso vemos que toca varios puntos, pero por ahora vamos a meditar respecto de Cristo como la cabeza de la iglesia, para poder así tener un orden espiritual. En el versículo 3, en el capítulo 3, perdón, en el versículo 4 y 5, Pablo otra vez le vuelve a escribir y otra vez vuelve a salir de ese centro que lo habían puesto los mismos hermanos. Él no quería tener comunión con lo que decían los hermanos respecto de que que ellos iban en pos de lo que Pablo hacía. Dice, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues? ¿Es Pablo y qué es Apolo? Y aclara lo que son, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor, lo que a cada uno concedió el Señor. Hay líderes dentro de la iglesia y debemos reconocer esos líderes, debemos reconocer esos ministerios dados por el Señor de Jesucristo, que son para provecho, los dones espirituales son para provecho y los ministerios son para la edificación de la iglesia. Debemos diferenciar, debemos reconocerlos como lo que son, servidores de Dios, pero no son nuestra cabeza. Nuestra cabeza es Cristo. Debemos tener esa visión respecto de los líderes o de aquellos a quienes nosotros ponemos como líderes. Sí, reconocerlos porque son siervos de Dios, tienen el ministerio. Dice que el mismo Señor Jesucristo constituyó los ministerios y que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo, pero eso no implica que sean nuestra cabeza. Nuestra cabeza debe ser
el Señor Jesucristo, para poder así estar en orden como iglesia. Después había comentado respecto del capítulo 3, donde había dicho que ahí se ve el propósito que tuvo Dios para juntar todas estas cosas en el centro que es Cristo, en nuestra cabeza que es Cristo, entendiendo, ¿no?, por el Espíritu Santo por qué debemos juntar todas esas cosas en Cristo, porque Él es vuelvo a repetir, Dios es el que lo puso como cabeza nuestra, ese es el orden que Dios estableció para nosotros hoy la iglesia. Y dice en el capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos templo de Dios. Dice la Escritura que nosotros somos templo del Dios, de Dios vivo y verdadero, ¿no? Así que vemos en el versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Pablo le explica que tanto él, Pablo, como Apolos, son colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué somos nosotros, la iglesia? El edificio de Dios, dice la Escritura. Nosotros como cuerpo somos el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento Cristo, volvemos a lo mismo, es un círculo. Volvemos a lo mismo, si ponemos a Cristo como nuestra cabeza, si ponemos a Jesús en el lugar que corresponde como cabeza de nuestro cuerpo espiritual, bueno, dice que vamos a ser, Él es el fundamento y que nosotros vamos a edificar sobre Él porque somos, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Somos, y así, ¿no? Como dice que somos templo, así como estará la presencia de Dios. A causa de ese templo, no es que somos un templo, ¿qué hay en el templo? En el templo estaba la presencia de Dios, estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, estaba la misma presencia de Jesús, del Dios, perdón. Y bueno, siguiendo este lineamiento de orden, vemos que si como Cristo se sujetó a su cabeza, dice que todas las cosas fueron sujetas a Él, excepto aquel que se las sujetó a Él. O sea que todo está sujeto a Jesús, menos el Padre, porque el Padre le sujetó a Él todas las cosas, pero va a haber un día en que Jesús le va a entregar todas las cosas a Él. Y en esa sujeción divina de Dios, de Jesús a Dios, si nosotros nos sujetamos a Jesús, vamos a tener el lineamiento divino de Dios. Que nosotros sujeto a Cristo y Cristo sujeto a Dios. De ahí donde se derrama, por así decirlo, ¿no?, esa bendición de Dios, donde estamos en orden, donde ya el error no puede entrar, por así decirlo, a tal punto de negar la resurrección de los muertos. Sí, tenemos, como hemos estudiado muchas veces, estados espirituales en esta carrera, por así decirlo, que tenemos cristiana, que podemos tener a Cristo como nuestra cabeza, pero también podemos ser niños espirituales, podemos cometer errores a causa de nuestra niñez, y eso debe ser, bien diferenciado, ¿no? Una cosa es tomar a un líder como cabeza dejando a Jesús, y otra cosa, cometer
no significa que cometiendo errores no estamos tomando a Cristo como cabeza. Lo fundamental es tomar a Cristo como nuestra cabeza y sabiendo que, bueno, de que en nuestro crecimiento espiritual vamos a tener eh, equivocaciones, por así decirlo, no va a faltar revelación, por así decirlo, y, y bueno, y gracias a Dios porque la palabra está escrita, por así decirlo, para que nosotros entendamos conforme a nuestro estado espiritual. Dice el capítulo 3 de esta primera carta a los Corintios y el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no puede hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no era capaces ni soy capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Acá vemos otro punto de que tenía que poner Pablo orden a esta congregación. Entonces, él no pudo hablarlos como agente espiritual, como lo dije recién. Él necesitó hablarles con sabiduría, pero claramente. Él necesitó hablarles claramente con sabiduría. Y bueno, de paso vemos ¿no? algunos puntos de por qué se reflejaban como niños espirituales. El primero de ellos era porque no podían comer alimentos sólidos. Está hablando de la palabra pura, la palabra de verdad, esa palabra sólida, ese entendimiento, ¿no? profundo, está haciendo referencia. Y bueno, que había contiendas, bueno, y esta contiendas se daba porque, bueno, no tomaban a Cristo como su cabeza. Y otro punto dice, porque no andáis como hombres. Bueno, dice la Escritura es que el libre y el esclavo, mientras éste sea niño, mientras el libre sea niño, no tiene diferencia con el esclavo. No hay diferencia entre un recién nacido como hijo de Dios en su forma de andar. No hay diferencia, dice, en sus actitudes con el esclavo, con aquel que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Pero por qué? A falta y a causa de que no ha tenido un crecimiento espiritual. Por último, para ir completando, hablando respecto de esto de la presencia, de la habitación de Dios, ¿no? De la morada de Dios que vemos acá en este capítulo 3, donde dice que nosotros somos edificio de Dios y templo de Dios, dice, el cual sois vosotros. Bueno, vamos a ver lo que dice en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 me parece. Apocalipsis 21, perdón. Apocalipsis 21, el verso 3. Hablando de teniendo en cuenta lo que decía Pablo, que vosotros somos el templo de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Le decimos amén a esta palabra, entendiendo estos puntos por así decirlo, básicos en lo que respecta a quienes somos nosotros como hijos de Dios. Debemos tener un entendimiento de que somos el cuerpo de Jesucristo, que somos parte de su cuerpo, que no hay divisiones en su cuerpo. No podemos
ir en pos de un líder, ni tampoco podemos como tirar para un costado, por así decirlo, ¿no? No aceptar a un hermano cuando viene o porque es de tal o cual congregación. Más que nada, cuando estamos, ¿no?, haciendo la obra, no, a este lugar voy, a este lugar no voy, porque entendemos de que más allá de que aún en Europa haya iglesia de Dios, Europa también es nuestro cuerpo. Ellos que están allá también son parte de nuestro cuerpo. No podemos negar eso, porque es un cuerpo espiritual y el cuerpo espiritual no está dividido. Aunque el hombre haga divisiones en el cuerpo de Dios, el cuerpo de Dios no se puede dividir. Y vamos a leer en Romanos 7, que habla respecto de lo que es tomar a Cristo como nuestra cabeza. Por eso dice Pablo, no lo hablo como a espirituales, porque podría tener un poco más de narración o un poco más de fundamento en lo que él le decía respecto de que Cristo es nuestra cabeza y que si lo dejamos a Él, bueno, estamos entrando en un error y ese error produce muchas cosas, divisiones, aún hasta negar la resurrección de los muertos. Y el capítulo 7 de Romanos nos habla de la analogía del matrimonio. Si bien nos está explicando de que nosotros estábamos bajo la ley, no estábamos bajo la ley, ¿no?, por así decirlo, casados con Adán, nuestro viejo hombre, lo podemos tomar también en el sentido cuando nosotros dejamos a Jesucristo como cabeza. Dice el capítulo 7 y el verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Mientras Adán vivía en nosotros estábamos sujetos a él, dice. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Bueno, cuando nosotros venimos y crucificamos nuestra carne, le damos muerte a nuestro viejo hombre, bueno, quedamos libres. Así que si en vida, bueno, dice que el versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Si nosotros no matábamos a Adán, a nuestra vieja creación, y nos uníamos a Cristo, bueno, eras adúltero, porque todavía estábamos sujetos a la ley de nuestra cabeza como raza, que era Adán. Bueno, dice, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo nosotros matamos, por así decirlo, a la ley que había con Adán, como nuestra cabeza, dice, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Nosotros fuimos libres por la crucifixión, por la muerte de Jesús, en el cuerpo muerto de Jesús, fuimos libres de esa ley de Adán, y bueno, y fuimos libres. ¿Y quién nos tomó como nuestra cabeza? Bueno, Jesús. Nosotros recibimos a Jesús como nuestra cabeza, pero si no pasaba eso, íbamos a hacer un adulterio, y un adulterio no natural, sino un adulterio espiritual. Así también nosotros a veces cometemos un adulterio espiritual tomando otra cabeza que no es la nuestra. Dejamos a nuestra cabeza, a la que por ley estamos sirviendo, a la que por la cual por ley fuimos constituidos por Dios, por la manera de Dios, dejamos esa cabeza y nos ponemos bajo otra cabeza, estamos adulterando en contra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos cambiándolo, por así decirlo, y nos estamos uniendo a otra persona o quizás a otra religiosidad o hasta otro ídolo. Cuando dejamos la cabeza de Cristo y nos unimos a otro, parece duro, pero sería fuerte, pero es una realidad y debemos comprender por qué debemos recordar constantemente
porque Cristo es la cabeza de la iglesia. No es solo un decir, no es solo, es algo, es como algo hecho, por así decirlo. Decir que Cristo es nuestra cabeza y que nosotros somos su cuerpo. Sino que tenemos que tener una revelación y comprender ciertos puntos de esta verdad para no desviarnos y estar en el orden divino establecido por Dios, y que ese orden, como leímos, que es un orden hermoso en el nombre de Jesús. Bueno, eso, hermanos, quería compartir en esta mañana. Vamos a poner nuestros pies, así oramos para terminar el culto del día de la fecha, entendiendo que Cristo es nuestra cabeza. Vamos a orar y vamos a pedir también oración por la vida del pastor, por su salud. Vamos a orar por su vida. Y recuerden que el día martes a las 20 horas hay oración, reunión de oración, y el día viernes a las 20 horas también, si el pastor se recupera, digamos, estudio bíblico. Así que vamos a terminar la oración clamando por la salud de nuestro pastor. Oh Padre amado, Padre celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor amado, como tú, Señor amado, lo has establecido, que tengamos un solo nombre, y ese nombre es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor amado. En esta hora te damos gracias, Señor amado, por la revelación de tu palabra, Señor amado, para que esa palabra pueda revelarse en nuestra vida y podamos comprender, Señor amado, tu orden divino, Señor amado, porque tú anhelas lo mejor para nosotros, Señor amado, y declarando, Señor amado, que esta palabra, Señor, no va a volver a ti vacía, sino que va a ser para lo cual fue enviada. Escrito está, Señor amado, que tú nos convenaste a tu palabra y al poder de tu palabra, Señor amado, el cual tiene poder para sobreedificarnos, Señor amado, y darnos herencia en el nombre de Jesús, Señor amado. También en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor amado, rechazamos y reprendemos, Señor amado, a todo espíritu inmundo, Señor amado, que se levanta en contra de nuestros líderes, Señor amado. Rechazamos, Señor amado, toda fiebre, Señor, en esta hora. Retrocede en el nombre de Jesús, Señor amado. No tiene lugar, Señor amado, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Señor amado. Declaramos victoria de Jesucristo, Señor. Declaramos la bandera de Yeshua HaMashiach sobre nuestras vidas, Señor. Rechazamos y reprendemos toda enfermedad, Señor amado. Tú limpias, Señor amado, todo nuestro estómago, Señor amado. Limpia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado. Comienza, Señor, tu Ruach HaKodesh a soplar sobre la vida del pastor, Señor amado, en esta hora, Señor amado. Oh, Señor, trae sanidad sobre su estómago, Señor amado. En el nombre de Jesús, sobre sus intestinos, Señor amado. Rechazando, Señor amado, retrocede, Señor amado, toda infección en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor amado. Oh, Santo Padre, oh, gloria, Señor amado, en esta hora, Señor. Quema con tu fuego celestial, Señor amado, toda obra del enemigo, Señor amado, que intenta perturbar, Señor amado, en esta hora, que intenta desgastar, Señor amado, oh, que intenta de ganarnos, Señor amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor amado. Tú tienes el poder, Señor. Escrito está que ciertamente tú llevaste nuestras enfermedades, Señor amado. Sufriste nuestros dolores, Señor amado. Por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Declaro, Señor, la sanidad divina, Señor, en nuestras vidas, Señor. Oh, encomendamos en tus manos también, Señor, la vida de nuestro pastor, Señor, la sanidad de nuestro pastor, Señor amado, del pastor Jorge, Señor amado, que seas tú obrando, Señor amado. Tú nos darás la victoria, Señor amado, sabiendo que todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a lo que su propósito han sido llamados, Señor amado. En esta hora también te pido, Señor amado, y encomiendo el resto de la semana, Señor, para que seas tú bendiciendo a los hermanos, guardándolo de todo mal en sus trabajos, Señor amado. Que seas tú, Señor amado, poniéndolo como luz, Señor amado, en medio de las tinieblas, Señor amado. Dale la sabiduría, Señor, el entendimiento espiritual, Señor amado, para poner por práctica, Señor amado, en esta hora, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor amado, también te pedimos, Señor amado, que seas tú, Señor amado, guiándonos de retorno a nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, que el Señor los siga bendiciendo.